House con datos en S3, catalogación en Glue y consultas SQL en Athena. Los datos están disponibles en el GitHub. Allí se podrán localizar los datos ONU y Tiki y pues vamos a hacer la ingesta manual, vamos a crear los buckets, vamos a almacenarlos en S3, luego vamos a catalogar y por último vamos a hacer consultas en Athena. Entonces, lo primero es entrar a AWS, ingresamos. Primero vamos a crear el bucket S3 donde vamos a almacenar nuestros datos. Entonces accedemos al servicio S3, que es el servicio de bucket donde vamos a implementar Data Lake y donde vamos a almacenar nuestros datos. Aquí vamos a crear un bucket. Lo voy a llamar para efectos de este laboratorio en Montoya Labs. Voy a crearlo así. Opciones, le voy a decir que los ACL van a estar habilitados y le voy a permitir que posiblemente haya acceso público a los datos. Reconozco que los voy a exponer y creo el bucket. ¿Sí? Ya creando el bucket, acá tengo el bucket, voy a subir datos de catalogación. Entonces, en nuestro GitHub, acá en Datasets, acá vamos a encontrar los datos ONU y ONU2, TikiDB y Tiki2. Voy a aclarar una cosa. Para hacer la catalogación y el manejo de tablas en Athena, es una restricción que dentro de un mismo directorio esté el mismo tipo de datos. En este caso, acá tengo mezclados estos dos tipos de formatos y no me sirve. Por eso voy a emplear ONU2. En ONU2 creo un directorio que será como al final se van a llamar las tablas y dentro de cada directorio coloco los mismos tipos de datos. En este caso solo habrá un archivo y en este caso solo habrá un archivo. Observarán que lo mismo pasa en TikiDB. En TikiDB, acá tengo mezclado todo esto. Esto no me sirve mezclar todo eso, sino que me sirve TikiDB2. En TikiDB2, lo que podemos hacer es que allí vamos a crear tantos directorios como tablas queremos que nos cree y dentro de cada directorio los mismos formatos de archivos, o sea, que tengan las mismas columnas. Para efectos de este ejemplo voy a usar ONU2, voy a usar ONU2 para crear estas dos tablas, ¿sí? Previamente me he descargado este GitHub a mi máquina y acá voy a buscar mi dataset que ya he descargado previamente y voy a entrar al sitio, a mi sistema de archivos a buscar los datos. Acá, datasets, y aquí está, 1, 2. Estos son los datos que nos vamos a llevar, recuerden, un solo directorio por cada tipo de archivos. Entonces, este es ONU2. Este será el que enseguida nos vamos a llevar para el bucket. Acá dentro del bucket S3 voy a cargar esos archivos, entonces voy a decirle upload, por aquí, upload, y voy a cargar estos archivos allí. Voy a cargar ONU2, cojo y arrastro, cojo acá, arrastro, y le digo upload. Listo, ya los datos están en S3 y ya puedo proceder a catalogar. Aquí tengo ya en el bucket de S3 1, 2 y aquí tengo cada uno de los directorios que yo deseo clasificar. Y ya en S3 he terminado. Debo de pasar a Glue.
para catalogar y crear las tablas. Como es la primera vez que voy a ingresar, y muchos de ustedes será la primera vez que va a ingresar a Glue, vamos a hacer unas cosas por primera vez, que es crear la base de datos y hacer unas settings que necesitamos. Bueno, por toda esta cantidad de opciones, la catalogación la vamos a hacer así por crawlers o su correspondiente traducción al español, dependiendo de cada navegador. Yo tengo mi navegador en inglés y acá se conoce como crawlers. Creo un crawler, lo voy a llamar catalogar ONU. ¿Sí? Lo voy a llamar así, catalogar ONU. Siguiente. Voy a adicionar una fuente de datos por acá, adicionar una fuente de datos. S3, está bien, ¿sí? Todo esto lo dejo intacto. Y acá donde me dicen que busque el path de S3, voy aquí, le digo browse, ¿sí? Y me paro, él navega mi buckets que tengo, aquí ya había creado previamente este, y selecciono este ONU 2 y le digo que lo escoja, ¿cierto? Aquí tienen que tener en cuenta que borran este último slash para que les quede sin error. Entonces, este es el path donde él de forma recursiva va a explorar todos los directorios que puedan contener archivos con datos estructurados. Y le digo, listo, adicione esta fuente de datos. Listo, ya adicioné esta fuente de datos, le digo siguiente. Acá en el rol le pongo ya el lab role, que es el default, no tengo que crear nada. Lab role, todo esto lo dejo intacto. Siguiente. Acá, la base de datos. Como es la primera vez, o las puedo crear en la default, que él tiene una base default, o puedo crear mis propias bases de datos. Aquí lo voy a crear, voy a decirle que adicione una nueva base de datos. Acá le voy a decir nombre único, lo voy a decir labs DB, por ejemplo, como base de datos de DB y ya, crear base de datos. Ya he creado esta base de datos. ¿Y por dónde me la creó? La primera vez por acá. Cuando va a setear la base de datos, él me puede crear por acá. Ahora, ya la creé, entonces ya puedo explorar por acá y seleccionar esta base de datos. Y ya, es todo lo que voy a hacer por acá. Siguiente. Y ya, aquí me hace un resumen de toda esta configuración y le voy a decir que me cree el crawler. Create. Entonces, básicamente, crear el crawler es identificar la fuente, seleccionar el rol y definir el nombre de la base de datos que yo voy a emplear para hacer mi catalogación a dónde va a llevar los datos. Aquí ya puedo correr, o sea, o en cualquier momento si estoy en algún otro lugar del Glue, puedo volver acá a crawlers y me va a listar los crawlers que tengo. Por acá, crawlers, y aquí aparte abajo me van a aparecer los crawlers creados. Puedo crear tantos como catálogos quiera crear. Le digo acá y le digo correr, ejecutar. Ejecuto, ahí está ejecutando, ahí dice running, ¿sí? Esto va a tomar un par de minutos, mientras que ejecuta y vamos a esperar. Mientras tanto, ¿qué podemos ir haciendo? Para ejecutar el servicio de Athena, que es el que nos permite consultar datos en SQL, necesito crear un bucket y un directorio de trabajo. Como el bucket ya lo creé, entonces voy a usar ese mismo y voy a crear el directorio de salida de Athena. Esto solo se hace una vez y como es la primera vez que estamos ingresando, vamos a hacerlo. Acá entro al bucket, ¿sí? Acá están los datos de ONU que son para la catalogación, pero voy a crear un nuevo directorio. Voy a crear un nuevo folder acá. Voy a decir que lo voy a llamar Athena. Allí me va a poner
los datos de salida de Athena, que ya vamos a mirar dónde necesitamos configurar esa salida. Entonces tengo ONU2, que será los datos que está catalogando, y Athena será los datos de salida de las consultas SQL que hagan este servicio. Puede llamarse como quiera, no importa. Vamos a ver si ya terminó nuestro servicio de catalogación. Acá, vamos a ver si ya terminó. Crawlers, recuerden por acá por crawlers o como se llame en la correspondiente. Aquí ya está terminando, mire que dice deteniendo o stopping. Ya acá dice terminando y vamos a ver enseguida las tablas que me ha creado. Refresh, refrescamos y él ahí va a tener un par de segunditos, unos segunditos de más para poder realizar, terminar la campaña. El tiempo que se demora depende de la cantidad de datos. En este caso son pocos datos y pocos tablas. Entonces termina relativamente rápido. Listo, ya terminó. Dice que ya está listo exitosamente. Y vamos a ver ya en la parte de bases de datos. Buscamos por acá, bases de datos acá. Le damos clic acá. Está la base de datos que acabamos de crear manualmente y le damos clic acá y ya nos debe de aparecer las tablas. Estas dos son realmente las tablas que necesitamos. Esto que aparece acá es un formato de Mac de datos borrados, no paren muchas bolas a esto acá. Realmente estos dos son las tablas. Esto bien pudiéramos borrarlo porque esto no lo necesitamos. Esto es unos datos borrados. Entonces nos debe quedar solo estas dos. Si podemos explorar acá, entramos a cualquier tabla de estas, entramos a HDI y vamos a poder ver todos los atributos y columnas que hay acá. ¿Sí? Yo puedo editar este esquema, puedo cambiarle, digamos, el nombre de las columnas, puedo editar por acá, edito el esquema y me va a permitir modificar diferentes datos de los que hay acá. Por ejemplo, life expected. Este es un campo que voy a modificar, por ejemplo, y le voy a decir, en vez de que se llame así tan largo, le voy a decir que me lo llame life expected year, expectativa de nacimiento. Rosal. Vamos a... Entonces, miren que yo puedo editar mis columnas, ¿sí? Lo salvo, una nueva versión, ¿cierto? Me dice que queda salvado, ¿sí? Y acá ya voy a poder hacer. Bueno, hasta aquí puedo ver las tablas que tengo yo acá, ¿cierto? Puedo ver los esquemas. Esquema es la definición de las tablas, ¿cierto? Puedo cambiarle nombres a las columnas, ¿cierto? Bueno, ahora ya me voy a consultar vía SQL estas tablas. Eso lo voy a hacer con el servicio de Athena. En el servicio de Athena, primero debo de configurar por una única vez el bucket y archivo de salida de los datos. Eso lo hago por acá. Miren que siempre, cuando es la primera vez, me dice que debo de configurar esto. Te lo doy por acá por Edit Settings y él me pregunta a qué directorio en un bucket voy a enviar la salida. De que previamente habíamos creado este directorio, lo selecciono, digo elegir y salvar. Y ya voy a poder allí guardar esto. Ya teniendo esto, ya puedo entrar al editor de consultas. Este es el editor de consultas, ¿cierto? Acá me muestra los catálogos que tengo, ¿cierto? Las fuentes. Esta lo voy a poner catálogos AWS, la base de datos que tengo, ¿sí? Acá tengo esta que he acabado de crear y aquí están las dos tablas que vimos que había catalogado en Glue, ¿sí?
Si exploramos acá, recuerden que le cambiamos el nombre a esta columna, ¿sí? Y podemos ya hacer consultas. Vamos a hacer acá una consulta rápida acá. Por ejemplo, consultas preview table. Nos va a crear acá la sentencia SQL, nos dice select asterisco from el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla y nos va a sacar los primeros 10 registros. Y vamos a poderlo ejecutar, aquí dice ejecutar, y vamos a poder mirar, pues digamos, los diferentes datos de salida. Pues aquí, recuerde que tengo life expected birth, ¿cierto? Y esto va pues como el número de años después del nacimiento, ¿sí? Y yo puedo hacer, por ejemplo, otras consultas más ricas. Yo le puedo decir acá, puedo decirle acá, hacer otro tipo de consulta. Le voy a decir, consúltame dónde la esperanza de vida del nacimiento es menor, por ejemplo, a 60 años. O sea, quiero ver qué países tienen una esperanza de vida menor a 60 años. Y le digo ejecutar. Y acá me dice estos países como Botswana, Congo, Kenia, tienen una esperanza de vida desde el nacimiento en esta edad, ¿cierto? Entonces yo ya puedo hacer una serie de consultas. Conclusión, he llevado datos a S3 como archivos, los he catalogado con Glue y ahora los puedo consultar vía SQL con el servicio de Athena en este lenguaje que se conoce como SQL y nos permite consultar en bases de datos y en diferentes tablas, eh, eh, registros y hacer una diversidad de tipo de consultas. Esto es todo para este laboratorio.